Saludos amigas y amigos, bienvenidos al video número 5 en la serie de sistemas neurodifusos. En esta ocasión les presento las funciones de membresía bidimensionales, las cuales vamos a representar directamente con MATLAB utilizando las funciones de una sola dimensión que realizamos en el video anterior. Además hablaremos de lo que se conoce como normas T o intersecciones generalizadas, que son formas diferentes a la regla del mínimo para calcular las intersecciones, así como las conormas T, también llamadas normas S, y que representan la idea de la unión generalizada, por lo cual podemos definir otro tipo de operación además de la regla del máximo para calcular las uniones. Así que acompáñenme en este video para aprender las propiedades de las normas y de las conormas T, así como acerca de las representaciones bidimensionales de las funciones de membresía. Ok, vamos a regresar al programa que hicimos la vez anterior, que grafica las funciones de membresía, en este caso en el intervalo de 0 a 10. Este programa al que le pusimos mfgraph.m, y aquí tenemos el programa básicamente como lo teníamos. Aumenté solo unas líneas de comentarios, y hay que recordar que ya habíamos programado las funciones de membresía gaussiana, la forma de campana y la forma trapezoidal, y de hecho pues las tenemos aquí a nuestra disposición en el subdirectorio activo de MATLAB, y las vamos a utilizar esta vez. Entonces la vez pasada le pusimos mu a la función de membresía gaussiana, y de hecho íbamos sustituyendo las funciones de membresía trapezoidales o las funciones de membresía de campana generalizada. Aquí las íbamos a ir sustituyendo en el video anterior, pero en esta ocasión vamos a definir una segunda función llamada mu2. Entonces vamos a ponerle a una mu1 y a otra mu2, y vamos a definir una como la campana de Gauss generalizada, y aquí tenemos sus parámetros. La estamos centrando en 4 y le estamos poniendo una varianza igual a 1, y aquí tenemos la campana generalizada. La estamos centrando, en este caso aquí tenemos la descripción. Si nosotros aquí seleccionamos, en los detalles nos dice qué parámetros son los que estamos viendo. En este caso el parámetro C, hay que recordar, es donde estaba centrada nuestra campana generalizada, en este caso en el número 7, y le ponemos aquí parámetros digamos un poco arbitrarios en esta ocasión, tanto a la función gaussiana como el 1, y aquí le vamos a poner estos parámetros 2 y 5 en A y en B, que hay que recordar que gobiernan qué tan ancha y con qué pendiente pasa por los puntos de crossover, qué tan ancha es esta figura. Entonces vamos a dejarla así. Solo sabemos que está centrada en 7 y que la otra está centrada en 4, y estamos modificando nada más esa parte de nuestro programa, y le vamos a pedir que ahora grafique la otra función también. Aquí tenemos el plot que grafica la primera función en color negro, y tenemos el segundo plot que es muy parecido. Lo único que hacemos es utilizar la segunda función de membresía, en este caso la campana generalizada, en color azul, y le decimos que la grafique igual que lo hicimos en el video anterior. Entonces con esto ya podemos pedirle a nuestra función que calcule, y obtenemos esta representación. Aquí tenemos la campana de Gauss, y aquí tenemos la otra función de membresía. La azul es la campana generalizada. Desde luego la función gaussiana está centrada en 4, como lo habíamos especificado aquí con este dato, y la campana generalizada está centrada en el 7, como lo podemos observar. Y entonces aquí tenemos estas dos funciones de membresía. Desde luego, como son funciones representadas en MATLAB, pues están representadas por sus muestras en un vector, precisamente con sus nombres respectivos, mu1 y mu2. Ok, si nosotros queremos comprobar cómo se calcula la intersección y la unión de estas funciones, lo podemos hacer con la regla del mínimo y del máximo, como hemos aprendido para las operaciones clásicas, las operaciones lógicas difusas, la unión y la intersección. Y entonces podemos fácilmente combinar estos dos conjuntos en un conjunto nuevo, y esto es de forma inmediata en MATLAB, es decir, no hay que programar una función que calcule el máximo, no hay que programar tampoco una función que calcule el mínimo. MATLAB ya lo hace por default. Simple y sencillamente tenemos que escribir, por ejemplo, aquí en la línea, en la ventana de comandos,
Como ya tenemos las dos funciones de membresía, mu1 y mu2, simple y sencillamente le pedimos que nos defina una tercera función de membresía, por ejemplo la unión, así vamos a ponerle, que sea el máximo precisamente entre la membresía 1 y la membresía 2, o sea, el máximo entre la campana gaussiana y la campana generalizada de este ejemplo. Simple y sencillamente le ponemos los nombres y lo va a hacer componente a componente. Hay que recordar que estas funciones mu son vectores. Entonces, si nosotros ya le decimos aquí que queremos que calcule esa unión, vemos cómo nos aparece aquí este vector de la misma dimensión que las funciones originales, pero es la unión. Entonces vamos a graficarla junto a estas funciones originales. Unimos estos dos conjuntos difusos y ahorita pues vamos a ver cómo se ve la unión de esos dos conjuntos difusos. Simplemente le ponemos la instrucción plot. Sabemos que el espacio de discurso lo llenamos aquí con los datos en X, es el universo. Tenemos nuestra nueva función de membresía, que es la unión de los dos conjuntos difusos originales. Vamos a pedirle que la grafique en rojo y que le ponga un espesor de línea igual a 2 para que tenga los mismos datos que las funciones que están actualmente en la figura, y le damos enter. Vemos nuestra figura y precisamente notamos que nos definió ahora el contorno rojo, y este contorno es precisamente el nuevo conjunto difuso que procede de la unión de la campana generalizada con la campana de Gauss. Entonces esto es como habíamos estudiado en el video donde vimos las uniones y las intersecciones difusas, y de hecho nosotros podemos ver que efectivamente si tenemos la campana de Gauss, la curva la sigue, la nueva función, la unión la sigue un buen rato hasta que deja de ser la máxima. Es cuando la función azul empieza a ser máxima, la más alta, que empieza a seguir a esa función en realidad, y entonces nuestro nuevo conjunto queda de esta forma. Este conjunto sería la intersección de los dos conjuntos difusos anteriores. Ok, entonces, ¿cómo podríamos ver ahora la intersección? Sería utilizando el mínimo. Entonces la idea es exactamente la misma. Vamos a salirnos de la configuración de la figura, vamos a dejar todo como está. Esta instrucción sigue activa, por lo cual pues nuestras gráficas van a ser conservadas, y lo único que hacemos ahora es ponerle intersección. Quizás aquí nada más vamos a ponerle así inter, y entonces vamos a utilizar la instrucción del mínimo y vamos a combinar las dos funciones de membresía originales, pero desde luego con la regla del mínimo para que sea la intersección. Con esto la calculamos y repetimos la idea. Ponemos el plot, nada más que ahora la intersección. Vamos a ponerle otro color, por ejemplo verde, y ya le podemos decir que la queremos ver. Y entonces aquí efectivamente ya la tenemos. Si empezamos nosotros a quitar la gráfica de la unión, nos damos cuenta que precisamente la gráfica verde es la intersección de estos dos conjuntos difusos originales, y desde luego representa el mínimo. En toda esta región, a partir de aproximadamente el 5 hacia atrás, la figura azul es más pequeña que la figura que vemos aquí en negro, y a partir de ese valor es al revés. La figura en negro empieza a ser más pequeña que la figura en azul, y por lo tanto al escoger el mínimo obtenemos la intersección. Aquí podemos ver cómo se vería. Este es el conjunto intersección de los dos conjuntos originales. Ok, entonces podemos utilizar esas ideas simple y sencillamente para calcular la intersección y la unión de nuestros conjuntos difusos sin tener que programar otro tipo de función que haga ese cálculo, puesto que MATLAB ya incorpora estas funciones de máximo y de mínimo. Lo que sí hay que comentar nuevamente es que lo hace punto a punto. Por cada elemento del vector compara el elemento correspondiente del otro vector correspondiente a la otra función precisamente, y nos calcula el mínimo o el máximo en dado caso, según lo que le estemos pidiendo. Muy bien, si ahora queremos ver el complemento de alguno de esos dos conjuntos originales, pensemos en el complemento de la función gaussiana. Vamos a ponerle así
vamos a ponerle neg g de la función gaussiana igual a 1 menos simple y sencillamente pues la membresía mu1, y igual le ponemos el plot, aquí le vamos a poner así, es lo mismo, vamos a pedirle en esta ocasión que nos la grafique en color cian, y bueno, vamos a dar enter, y aquí podemos ver cómo se grafica el complemento de la función gaussiana. Vamos a cancelar todas las demás y nos vamos a quedar con la función gaussiana y su complemento. Entonces esta es la regla de cómo calculamos el complemento de un conjunto difuso, es 1 menos su membresía en cada punto. Podemos hacer lo mismo para nuestro conjunto aquí de campana generalizada que tenemos, sería muy fácil, simple y sencillamente tendríamos que poner, por ejemplo, ahora el nombre que sea neg b del conjunto complemento, b de campana en inglés, de bell, y entonces utilizamos precisamente la función de membresía de la campana mu2 y la graficamos. Aquí simple y sencillamente le ponemos b, vamos a pedirle que nos la ponga también en el mismo color cian, y simple y sencillamente vamos a quitar las curvas gaussianas y vamos a dejar estas curvas que son las de campana generalizada y su complemento precisamente. Entonces ya vimos cómo es muy fácil con las fórmulas clásicas de la unión, el complemento y la intersección difusas generar precisamente los resultados de esas operaciones con nuestras funciones que ya tenemos de función de membresía, que ya programamos en el video anterior. Ok, sin embargo, recordando nuestra definición de conjunto difuso, sabemos que son todos los X que tienen asociada una membresía, mu a de X. Si pensamos que en este caso A es un conjunto difuso, lo tenemos que definir precisamente como este par ordenado. Todos los X que tienen una membresía en ese conjunto precisamente. Y los X pues los sacamos del conjunto del universo, del espacio de discurso. Sin embargo, como solo tenemos un elemento que probar y tenemos su correspondiente membresía, este tipo de conjuntos difusos son unidimensionales. Entonces en este caso tenemos un solo espacio de discurso. Pero ¿qué pasa si ahora tuviéramos dos espacios de discurso? Por ejemplo, si un espacio de discurso fuera la temperatura de una máquina y la otra variable fuera la presión de una máquina, entonces tendríamos dos cantidades físicas diferentes. Podríamos pensar en personas y pensar en su edad y en su estatura. Entonces tendríamos por un lado que medir la edad y podríamos clasificar a las personas como jóvenes, de edad mediana o viejos, por ejemplo, por decir algo. Y por el otro lado tendríamos su estatura y los podríamos clasificar como de estatura baja o de estatura promedio o personas altas. Entonces tendríamos dos espacios de discurso. ¿Cómo se relacionarían entre ellos? Puesto que una persona, en particular cualquier persona, pues tiene tanto estatura como edad. En ese caso, pues nuestro conjunto difuso tiene que cambiar un poco la definición para incluir más términos precisamente. Vamos a hacer esa extensión a continuación. Ok, entonces pensemos en dos espacios de discurso, U1 y U2, que son independientes, es decir, no están relacionados, y la variable X pertenece al espacio de discurso U1, mientras que la variable Y pertenece al espacio de discurso U2. Entonces la nueva forma de definir un conjunto difuso, bidimensional en este caso, pues es el conjunto difuso A. Ahora tenemos aquí los pares ordenados X, Y. Por ejemplo, quizás como decíamos, la estatura de una persona y su edad. Y desde luego la membresía a un conjunto, pero este conjunto tiene que estar definido no sobre el universo, porque ahora ya no solo es un universo, tiene que estar definido sobre los dos universos al mismo tiempo. Aquí tenemos U1, producto cartesiano, con U2. Hay que recordar que en el caso de arriba, por lo menos en las funciones unidimensionales, nuestra función de membresía es un mapeo del espacio de discurso, precisamente, hacia el intervalo de 0 a 1.
Por lo tanto, nosotros aquí podemos definir una función de membresía como con las que estábamos trabajando hace rato en MATLAB, y tenemos nuestros conjuntos difusos, siempre y cuando no sean menores que 0 ni tampoco la membresía alcance nunca a superar a la unidad. Bien, en este caso nosotros tenemos esta función de membresía, y esta función de membresía, desde luego, aquí pues va a ser un mapeo de, en este caso, dos variables. Aquí tenemos que mapear los dos espacios de discurso, U1 y U2, a el mismo intervalo entre 0 y 1. Así que la representación de la función de membresía, en este caso bidimensional, pues será ahora una superficie en el plano XY, por ejemplo. Entonces, todo el eje X, podríamos pensar en este momento, pues representa al conjunto universo o al espacio de discurso U1, mientras que todo el eje Y podría representar al universo U2, al espacio de discurso U2. Entonces aquí precisamente en la parte del eje Z tendríamos que graficar cuánto vale esa función de membresía, y desde luego esta función de membresía resultante pues es una función de X, Y, así que la gráfica pues va a ser una superficie. Desde luego jamás vamos a ver que se vaya hacia abajo del plano XY, porque no puede tener membresías negativas, pero tampoco vamos a ver que supere el plano donde Z es igual a 1. Entonces está acotada en ese lugar, pero su figura pues puede ser bastante arbitraria, dependiendo de lo que represente. Y desde luego también podemos hacer operaciones de intersección, complemento, unión, todo eso lo podemos hacer con funciones bidimensionales. Entonces en este caso, este es un ejemplo de un conjunto difuso bidimensional. Y desde luego podemos extender la idea a conjuntos difusos de más dimensiones. Sin embargo, ya no podemos obtener una representación gráfica de esos conjuntos, ya requeriríamos más dimensiones. Cuando queremos representar un conjunto unidimensional necesitamos el plano, es decir, una gráfica en 2 dimensiones. Cuando necesitamos representar un conjunto bidimensional necesitamos un espacio, es decir, una gráfica en 3D. Así que si quisiéramos una representación de un conjunto difuso tridimensional con X, Y, Z, tríadas de números a los cuales vamos a asignar membresía, matemáticamente desde luego podemos, gráficamente ya no podríamos representarlos. Pero la extensión de todos los cálculos y las propiedades que tienen, las uniones, intersecciones, complementos y demás, se extienden de manera muy directa. No tiene mayor problema ni mayor ciencia. Muy bien, dicho esto, vamos a proceder a hacer un programa análogo al de la graficación de funciones de membresía en una dimensión, pero en este caso desde luego en 2 dimensiones. Así que ahora vamos a generar una partición adecuada del plano XY, y aquí tenemos los incrementos de 1 centésima en cada caso, y vamos a definir los límites de los espacios de discurso. El espacio de discurso de X vamos a considerarlo de -3 hasta 3, mientras que el espacio de discurso sobre Y vamos a considerarlo de -3 hasta 3 también, para que sea una gráfica que quede en este momento definida sobre un espacio, sobre una región del plano que sea cuadrada, sobre un dominio cuadrado, vaya, y vamos a decirle a MATLAB precisamente que nos genere el dominio cuadrado de nuestra función de membresía bidimensional. Aquí con esta instrucción vamos a poner mesh grid y le ponemos la partición del eje X y la partición del eje Y. Ambas particiones están parametrizadas precisamente por el límite inferior, el incremento de la partición y el límite superior. Entonces le damos una partición del eje X como argumento y luego le damos la otra partición del eje Y como el otro argumento a esta función llamada mesh grid, y nos va a generar ese dominio que estamos pensando aquí, en este caso de -3 a 3 en cada eje, o sea, ese dominio cuadrado. Ok, entonces lo que queda ahora es definir funciones de membresía que vamos a combinar. Por ejemplo, vamos a pensar en los números que estén cerca del 0 para el eje X, pero en números que estén, digamos, cerca del número 2 en el eje Y. Y vamos a realizar esos cálculos
en esta ocasión simple y sencillamente con nuestra función trapezoidal para ver precisamente cómo se combinan esas membresías. Y entonces ahora tenemos que ir recorriendo cada punto del dominio, cada punto x, y, y eso nos requiere precisamente tener un doble for anidado, y entonces generamos las variables x minúscula y las variables y minúscula. Aquí las tenemos ya generadas en este ciclo for, y x, y, o sea x minúscula, y minúscula, va a ser cada uno de los puntos sobre los cuales vamos a probar las membresías que definamos. Así que tenemos esta estructura. Como vamos a almacenar ahora en vez de un vector con la función de membresía, va a tener que ser una matriz que case con el dominio cuadrado que estamos definiendo aquí en el mesh grid. Necesitamos precisamente ese for anidado y tenemos esta estructura de doble índice. Necesitamos el índice en x y el índice en y. Le pusimos i al índice en x, este va a recorrer las localidades del vector que se refiere a x, y j va a recorrer las localidades del vector que se refiere a y. Ambos combinados nos van a mover en toda la región rectangular, en este caso cuadrada, del dominio, y en cada punto vamos a asignar una membresía. ¿Cómo vamos a asignar esa membresía? Vamos a pensar en lo siguiente. Si estamos pensando precisamente en los números que estén cerca de 0 en x y los números que estén cerca de 2 en y, entonces, como tiene que cumplirse las dos condiciones al mismo tiempo, estamos pensando en una operación AND. Y esa operación AND, hasta ahorita, nosotros la sabemos calcular con la regla del mínimo. Entonces, lo primero que escribimos aquí es la función mínimo. En MATLAB aquí la tenemos, el mínimo. Y vamos a definir las membresías que tenemos que calcular en cada caso. Entonces, el mínimo recibe por lo menos dos parámetros. Y una de esos parámetros pues va a ser la membresía que tenemos sobre el conjunto que dice que x tiene que estar cerca de 0, y el otro tiene que ser la membresía que dice que y tiene que estar cerca de 2. Vamos a anotar eso en un comentario para ver qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que vamos a escribir aquí adentro de esta operación AND, que para nosotros ahorita es el mínimo. Entonces aquí tenemos esa situación. Desde luego tenemos el mínimo porque estamos hablando de esta operación, o sea, de la intersección. Tanto tiene que ser los elementos que se aceptan como que en x están cerca de 0, y los elementos que se aceptan que en y están cerca del 2 al mismo tiempo. Bien, si lo observamos y lo definimos con funciones de membresía trapezoidales, vamos a utilizar precisamente x y definimos estos parámetros. Nuestra función trapezoidal va a empezar a subir en -1, ahí tiene su primer vértice, y para cuando llegamos a menos 0.5 esta función alcanza el 1, y así se mantiene hasta el 0.5. Desde luego incluye el 0 con una membresía igual a 1, y para el 1 ya se pierde toda la membresía. Más allá del 1 decimos que los números ya no están cerca de ser 0. Por ejemplo, este es por supuesto una elección arbitraria. Asimismo, esta elección es arbitraria, la que tenemos aquí en y. Ahora este es para el segundo espacio de discurso, el espacio en y, donde dice que y tiene que estar cerca de 2. En 1 empieza a ganar membresía, para 1.5 ya adquirió membresía completa, es decir que estamos aceptando que 1.5 está cerca de 2, y para 2.2 la membresía se empieza a perder, de tal manera que para 2.5 la membresía llega a 0. Y de 2.5 hacia el 3, que es el último valor que vamos a graficar, pues ya vale 0 la membresía. Pensamos que los números ya no están cerca de 2. La función de membresía trapezoidal que escogí aquí para x es simétrica respecto al 0 en x, pero esta que escogí aquí no es simétrica. Hay que recordar que pues esto es un poco subjetivo. Ok, entonces con estas operaciones vamos a rellenar esta matriz y vamos a ver cómo se ve esa gráfica a continuación. Ok, entonces calculamos precisamente ya esta matriz, tenemos el dominio y utilizamos esta instrucción mesh x, y, mu. Trabaja muy similar al plot. Tenemos que darle los datos de la partición en x, los datos de la partición en y las alturas correspondientes a cada uno de estos datos. Entonces esas alturas están precisamente guardadas en esta matriz mu, en este caso,
como nuestro dominio es bidimensional, pues es un arreglo bidimensional el que necesitamos para guardar los datos de la función de membresía. Entonces vamos a ejecutar este código y vamos a ver qué obtenemos. Ok, aquí tenemos esta función de membresía en la tercera dimensión precisamente. Desde luego el dominio es bidimensional y podemos darnos cuenta que la interpretación es exactamente la misma. De hecho, si la observamos por uno de los ejes, aquí estamos viendo el eje Y, este sería el eje Y, y hacia arriba está el eje Z, la altura. Aquí estamos definiendo los números que están cerca de 2, efectivamente. Todos los que están a partir del 1.5 aproximadamente hasta el 2.2 más o menos, según lo elegimos aquí, pues vemos que pertenecen completamente al conjunto, según nosotros, en esta ocasión, de los números que están cerca de 2 en el eje Y. Pero si observamos esta gráfica por el otro lado, por el otro eje, aquí estaríamos viendo el eje X, desde luego no está completamente de frente, o sea, hay que rotarla con más cuidado. Aquí tendríamos precisamente esa idea. Todo lo que está cerca de 0, en 1 empieza a ganar membresía, en -1 la pierde. Ok, entonces todo lo que está entre -0.5 y 0.5 está muy cerca de 0, según hemos dicho. Y cuando combinamos esos dos conjuntos difusos, cada uno en su dimensión, pues formamos un espacio de discurso más grande. Es la combinación de los espacios de discurso, toda esta región cuadrada que se ve. Y aquí está la combinación de las dos ideas, es decir, los números que tienen que estar cerca de 0 para X y que tienen que estar cerca de 2 para Y. Y así veríamos esta función de membresía bidimensional. En este caso, pues nosotros estamos pensando en los números que tienen que cumplir a fuerzas las dos condiciones. Sin embargo, ¿qué tal si dijéramos que tuvieran que estar únicamente cerca de 0 o cerca de 2 en Y? Cerca de 0 en X o cerca de 2 en Y. La circunstancia cambia radicalmente. Vamos a hacer ese cambio y vamos a graficarlo en otra figura para que se vea las dos gráficas que podemos obtener en ese sentido. Ok, entonces aquí ya tenemos esa idea. La función que calculamos hace unos instantes, le modifiqué el nombre, le puse AND precisamente porque la estamos calculando con el mínimo, y tiene la interpretación de que X está cerca de 0 y Y tiene que estar también cerca de 2, las dos condiciones al mismo tiempo. Pero en esta otra, que vamos a ponerle MUOR en este caso, es la misma idea, solo que ahora trabajamos con el máximo, y la idea es que X está cerca de 0 o Y está cerca de 2. Cualquiera de las dos que se cumplan, pues es correcto. No es una OR exclusiva, es una OR normal. Entonces, con cualquiera de las dos condiciones que se cumpla es correcto. Por eso utilizamos ahorita el máximo. Ahora vamos a hacer que este MATLAB nos genere las dos gráficas, precisamente. Ok, entonces aquí ya hice el cambio. Vamos a poner las instrucciones de subplot para que en una sola figura nos grafique la función que teníamos hace ratito y la función nueva, donde ahora con que esté cerca del 0 en X o con que esté cerca del 2 en Y es suficiente para pertenecer a ese conjunto. Entonces por eso utilizamos el máximo, es la unión, como dijimos, y vamos a ver qué es lo que calcula MATLAB, cómo se ven estos conjuntos difusos en la segunda dimensión. Entonces son conjuntos difusos bidimensionales. Aquí los tenemos, este ya lo habíamos revisado. Y el otro conjunto, el que generamos con la condición OR, pues lo vemos aquí. Todos los datos donde X está cerca del 0, sin importar Y de donde esté cerca, pues pertenecen a este conjunto. Aquí lo vemos en este nivel ya en rojo, pues es la máxima membresía. Lo mismo sucede para Y, con que estén cerca de 2, ¿qué importa dónde esté X en realidad? Aquí, por ejemplo, X está muy lejos del 0, de hecho está en -3, pero no importa porque Y está cerca de 2 y por eso vemos esta figura. Si nos damos cuenta, estos bordes que se definen, tanto sobre el eje X como sobre el eje Y,
son las funciones de membresía unidimensionales que representan cada uno de los lados de esta operación. O sea, x está cerca de 0, solo necesitamos una función de membresía unidimensional para representarla. Y está cerca de 2, solo necesitamos una función de membresía en y para representarla, unidimensional. Sin embargo, cuando las unimos por medio de este operador, pues ahorita estaríamos pensando también en que esta es una función de membresía compuesta por otras dos más sencillas en un dominio precisamente extendido. Entonces así es como también podemos extender el concepto de las funciones de membresía a más dimensiones. Muy bien, otra forma de llamarle a esas funciones de membresía, en este caso bidimensionales, pues se les conoce como relaciones difusas, puesto que pueden precisamente relacionar dos espacios de discurso que son independientes entre sí. Por lo tanto, si nosotros tenemos una función de membresía definida en un dominio bidimensional o de mayor dimensión, vamos a pensar en ellas como relaciones difusas. Básicamente, lo que queremos decir es que en una relación difusa obtenemos funciones de membresía que tienen más argumentos. Por ejemplo, en este caso, podríamos tener un solo conjunto difuso definido en el producto cartesiano de dos espacios de discurso más simples, es decir, un nuevo espacio de discurso más complicado, con más dimensiones. Sin embargo, podríamos tener un solo conjunto difuso. Por ejemplo, los que teníamos hace rato, a pesar de que decíamos específicamente que y esté cerca de 2 y que x esté cerca de 0, de todas maneras, ambas condiciones se tienen que cumplir o por separado o en conjunto. Y en ese sentido tenemos un solo conjunto difuso, es decir, es sola una superficie que representa la membresía de los puntos x, y. Pero en este caso, pues cuando tenemos una relación difusa bidimensional, estamos pensando que esta función efectivamente es una función de dos variables, en este caso x y y, donde desde luego x pues es un elemento del primer conjunto universo y y es un elemento, o son los elementos genéricos del conjunto universo segundo. Y estos en general pues no son relacionados entre sí, son independientes, como lo decíamos. Por ejemplo, si esta es la estatura pues no siempre se relaciona con la edad no siempre se relaciona con la estatura. Por lo tanto, pues son espacios de discurso independientes, sin embargo los podemos relacionar, así como hicimos hace rato. En este caso podríamos pensar en todas las personas que tengan edad media, o sea que estén alrededor de los 40 años, y que además sean altas, o sea que midan 1,80 de estatura o más. Entonces relacionamos dos conjuntos difusos, dos universos separados, o sea, dos espacios de discurso separados, y los relacionamos y los integramos en uno nuevo. Por eso reciben este nombre de relaciones difusas. Ok, vamos a suponer ahora que tenemos dos conjuntos difusos, A y B, de tal manera que la membresía de X en el conjunto A la denotamos por A minúscula. Es decir, A minúscula es solo un número entre 0 y 1, como de costumbre para los conjuntos difusos, lo mismo que B. B minúscula en este caso pues denota la membresía que tiene X en el conjunto difuso B mayúscula. Entonces B también es un número contenido en el intervalo entre 0 y 1. Con esto en mente, podemos pensar en definir la norma T como la intersección generalizada, la idea de que podemos seleccionar otra operación o otro conjunto de operaciones que no sea el mínimo para calcular la intersección entre dos conjuntos difusos, y básicamente tiene que cumplir 4 propiedades. Estas propiedades pues tienen estos nombres, aquí lo tenemos, frontera, y lo que significa es que pues si nosotros vamos a hacer la intersección entre dos membresías que sean 0, es decir, vamos a pensar que X no pertenece ni a A ni tampoco a B, pues no podamos tener membresía en la intersección, puesto que no existe A para empezar, no existe membresía ni en A ni en B en ninguno de los dos casos para empezar.
Entonces pues no podríamos asignarle membresía a la intersección de dos conjuntos cuando un elemento no pertenece precisamente a ninguno de los dos. Además, aquí tenemos que la intersección, así es como vamos a entender este operador T, es una intersección. Esta intersección, cuando tenemos una membresía precisamente en este rango entre 0 y 1, y tenemos otra membresía que es 1 específicamente, no importa el orden en el que lo hagamos, porque como vamos a ver pues es conmutativo, aquí el resultado tiene que ser la membresía de A, o sea, esta membresía que en teoría puede ser más pequeña que la unidad en general. Entonces tiene que ser consistente con la idea del mínimo, es decir, la operación mínimo que hemos conocido como intersección debe cumplir estas cuatro propiedades. Aquí estamos pensando que existe membresía A y B, como tenemos aquí al lado izquierdo de la pantalla, pero también existen otros valores de membresía. Entonces aquí estamos viendo que aquí tiene que ser menor o igual, si es que aquí esto es menor o igual también, y aquí menor o igual. Esta es la propiedad de monotonicidad, y pues lo único que significa es que si la membresía en los conjuntos difusos es determinada, en la intersección no podemos aumentar la membresía que tiene un elemento en determinado conjunto difuso, ya sea A o ya sea B. Aquí estamos pensando que C también es un valor de membresía, pero de algún otro punto X en el conjunto difuso A. Entonces C es, digamos aquí, probando otro valor. Vamos a ponerle, por ejemplo, X barra, donde X barra no necesariamente es igual a X. Entonces, de todas maneras es un valor de membresía respecto al conjunto difuso A. Y D también es lo mismo, es la misma idea respecto a B, nada más. Entonces aquí sería otro X barra. Le probamos la membresía respecto a B y desde luego pues nos devuelve otro valor posiblemente. Entonces aquí tenemos esta idea de la monotonicidad. La otra es muy sencilla de entender, esta de conmutatividad, y es que no importa el orden en el que tomemos la operación de intersección, se va a poder efectuar. Es decir, si queremos calcular A intersección B es lo mismo que B intersección A. Y la otra es la asociatividad. Aquí en este caso no estamos pensando en C como este número, es decir, aquí estaríamos pensando otra cosa. Estaríamos pensando que tenemos C como una posible membresía en un tercer conjunto. Entonces aquí sería C igual a la membresía en un conjunto C mayúscula, por ejemplo. Y desde luego también C pues pertenece al intervalo entre 0 y 1 porque es un valor de membresía. Y entonces en esta ocasión pues tenemos la intersección entre tres elementos, entre tres conjuntos, y de tal suerte que podemos hacer la intersección entre B y C primero y después calcular la intersección con A de ese conjunto resultante. O lo podemos hacer primero entre A y B y después lo que resulte hacemos la intersección con C y es exactamente lo mismo. Entonces básicamente requerimos que sea conmutativa, que sea asociativa, que tenga esta propiedad de monotonicidad, es quizás un poco la más abstracta, y esta propiedad de frontera que precisamente define que no podemos salirnos de las fronteras difusas, es decir, forza a nuestras operaciones a que siempre su resultado esté contenido entre 0 y 1. Para no estar manejando la operación de intersección con esta letra T muchas veces, pues vamos a ponerle, como se estila, por ejemplo en circuitos digitales, utilizar la símbolo de multiplicación para denotar la operación de intersección, o sea, la función AND, la operación lógica AND. Entonces aquí podríamos poner que T de A, B, o sea la intersección entre dos membresías A y B, podríamos ponerlo simple y sencillamente como A, y aquí vamos a poner el asterisco, que es generalmente el símbolo que se le asocia al producto, a la multiplicación, y entonces tendríamos A intersección B, A por B en este caso.
Generalmente en lógica difusa se le suele encerrar en un círculo a este asterisco para denotar que en realidad no es cualquier operador, es decir, puede ser el mínimo o puede ser alguna otra operación que cumpla estas 4 propiedades, de tal manera que cuando veamos ese símbolo vamos a entender que es una norma T. Aquí la tenemos. Asimismo tenemos ahora la idea de la conorma T, o también llamada norma S, y es la idea de la unión generalizada. Es decir, que las operaciones que elijamos como posibles formas de calcular la unión en dos conjuntos difusos tienen que obedecer estas 4 propiedades. De hecho son equivalentes, son en términos de los nombres pues básicamente las mismas. Aquí lo que estamos garantizando es que cuando estemos uniendo dos conjuntos, o sea, cuando las membresías respectivas a cada conjunto sean las máximas que se pueden obtener, aún así pues no podamos salirnos del rango de 0 a 1 en las funciones de membresía. Por otro lado, si una de las membresías resulta ser 0, no importa en qué orden, garantizamos que no está en un conjunto, pero pues por lo menos tiene un grado de membresía en el otro conjunto con el que se está operando, y eso es suficiente para que esté contenido en la unión. Por lo tanto, le asignamos la membresía que pudiera tener. En este caso, si nos damos cuenta, es bien fácil ver que efectivamente el máximo entre 0 y A es A. Entonces la regla del máximo también cumple esta condición de frontera. Y hay otras operaciones, ahorita las vamos a mencionar. La idea de la monotonicidad es exactamente la misma de arriba, de tal manera que si tenemos las funciones de membresía con los valores de membresía que habíamos comentado, de tal manera que A es menor que C y B es menor que D, entonces la unión de A con B tiene que ser por fuerza menor que la unión de C con D. De hecho, aquí también puede ser un menor o igual. Así lo podemos también denotar, y entonces esta es la propiedad de monotonicidad. De tal manera que no le agreguemos membresía a la unión cuando no tiene la suficiente membresía en el máximo de los conjuntos, o sea, en el conjunto que tiene más membresía. Ok, luego tenemos la conmutatividad, y la conmutatividad básicamente lo único que dice es que es lo mismo poner A unión B que poner B unión A, debe resultar lo mismo. Y la asociatividad, pues igual que en la parte de la intersección, aquí para la unión es exactamente lo mismo. Si queremos unir B y C primero y luego a eso unirlo a A, lo que resulte lo unimos al conjunto difuso A, es lo mismo que si primero unimos A con B y después a eso lo unimos con C. De hecho, pues podríamos unir A con C y luego el resultado unirlo con B, no hay problema. Sería combinar la conmutatividad con la asociatividad. Entonces, estas dos propiedades básicamente nos dicen que pues podemos unir arbitrariamente un número determinado, o más bien un número arbitrario pues de conjuntos difusos. Los podemos unir de par en par y también los podemos unir en el orden que nos guste. Ok, entonces esas son básicamente las 4 propiedades que debe tener. Desde luego, el mínimo como intersección cumple estas 4 propiedades, y el máximo como unión cumple estas 4 propiedades. De tal manera que si nosotros ponemos la norma S, o sea, una unión entre A y B, se le estila utilizar en este tipo de notación más algebraica, se le estila poner el símbolo más. Sin embargo, para distinguirlo de la suma algebraica precisamente, vamos a encerrarlo en un círculo. Entonces aquí pondríamos A más B como la operación OR, de tal manera que aquí A por B, en este operador, pues sabemos que es la operación AND o la norma T, y aquí abajo este símbolo representa a una norma S o una conorma T, como se le quiera llamar, pero es común llamarle simple y sencillamente norma S. Y entonces, pues donde quiera que veamos este símbolo significa que vamos a agarrar una de las operaciones que cumplen estos 4 propiedades. Por ejemplo, el máximo. Ok, entonces aquí tenemos 4 operaciones
que pueden funcionar como intersecciones, de hecho son clásicas en lógica difusa. La primera ya la conocemos, es el mínimo, y la segunda se le conoce como producto algebraico, es simple y sencillamente la multiplicación de las membresías de los dos conjuntos difusos distintos. Desde luego son números menores o iguales que 1, entonces la multiplicación nos va a dar dos números menores o iguales que la unidad también. Tenemos el producto acotado, así se le conoce, pero se calcula por medio de esta suma, de tal manera que nosotros sumamos las membresías de los conjuntos difusos y desde luego esto nos puede dar algo mayor que la unidad, por lo tanto le restamos un 1, pero también es cierto que puede darnos hasta un valor de menos 1 si las dos membresías valen 0, por lo tanto lo restringimos a no pasarse del 0, y es decir que si aquí resulta un valor negativo porque las membresías de A y de B sean muy pequeñas y que ni con su suma alcancen a superar a la unidad, entonces en vez de poner ese número negativo vamos a poner 0. Y después tenemos este que es el producto drástico como cuarta posibilidad. Aquí les estoy poniendo T1, T2, T3, T4, simple y sencillamente porque son normas T, pero para distinguir entre una y otra, que no son la misma operación y sin embargo funcionan como intersección. Y esta cuarta regla pues se le conoce como producto drástico. Aquí esta nos devolvería la membresía que hay en A, que tiene en el conjunto A el determinado elemento que estamos probando, siempre y cuando la membresía en B sea igual a la unidad. Y aquí pues es el caso contrario, nos devuelve la membresía en B siempre y cuando la membresía en A sea igual a la unidad. Y si la membresía para los dos es menor que la unidad, o sea ninguno de los dos alcanza el valor de 1, simple y sencillamente le ponemos 0, como que eso no pertenece a la intersección. Ok, entonces estas formas de estas cuatro operaciones cumplen estas cuatro propiedades, por lo tanto las podemos entender efectivamente como intersecciones difusas, de tal manera que aquí tenemos pues la idea de que A está en intersección con B y podemos elegir cualesquiera de estas cuatro operaciones y cualquiera otra que se nos ocurra siempre y cuando cumpla estas cuatro propiedades. Ok, lo mismo sucede con las uniones. Aquí tenemos el máximo, esta ya la conocíamos, así definimos la unión entre dos conjuntos difusos, y ahora tenemos la suma algebraica. Es la suma, pero desde luego si las membresías están acotadas entre 0 y 1, pueden tomar el valor de 1 y podríamos pasarnos del valor de la unidad. De hecho, pensemos en que A y B fueran iguales a 1, entonces nos daría 2. Como no podemos salirnos del intervalo 0,1 para las funciones de membresía, pues le restamos el producto. Esta es así tipo la suma de probabilidad que se estila. Se le conoce como suma algebraica y es parecida a esta de aquí, algebraica, es decir, es su dual, y así como el mínimo y el máximo son duales entre sí, están en este orden, de tal manera que S1 es el dual de T1, S2 es el dual de T2, etcétera, etcétera. Bien, tenemos la suma acotada, que es la misma idea. Sumamos las membresías, por supuesto esto nos puede dar mayor que la unidad. Cuando eso suceda, simple y sencillamente nos quedamos con el 1, por eso tenemos aquí el mínimo. Están como que intercambiadas, aquí tenemos para una intersección un máximo y aquí para una unión un mínimo. Sin embargo, esa es la razón, para acotar precisamente los conjuntos difusos resultantes, de tal manera que cumplan con las propiedades de la frontera. Ok, entonces aquí tenemos la suma drástica, que es el equivalente de esta, es el dual de la intersección. Simple y sencillamente vamos a poner la membresía en A si es que no hay membresía en B, la membresía en B si es que no hay membresía en A, y si ambos tienen membresía mayor que 0, entonces ponemos un 1. Podemos programar estas cuatro operaciones, en cada caso 4 intersecciones, 4 uniones, y entonces podríamos usar cualquiera que nos guste
como operación de unión. En este caso, aquí estas 4 son operaciones de unión. Podemos elegir la que nos guste. Y en la parte de arriba ya dijimos son operaciones de intersección. También podemos elegir la que nos guste. Generalmente se estila utilizar las duales, es decir, si vamos a utilizar la regla del mínimo como intersección, entonces habría que utilizar la regla del máximo como unión. Pero a veces también se pueden intercambiar, es decir, se nos puede ocurrir utilizar la regla del máximo como unión, pero la intersección como el producto algebraico, por ejemplo, o cualquiera de estas otras. También eso puede funcionar. De hecho, pues lo vamos a ver en los sistemas de inferencia difusos. Y aquí lo que sí tenemos que comentar es que pues se les conoce como normas T y como conormas T o normas S, más comúnmente como normas S. Ok, entonces vamos a hacer el programa de una función que precisamente nos permita utilizar diferente norma T y puedan ser esas 4 que estábamos pensando aquí: el mínimo, el producto algebraico, el producto acotado y el producto drástico. Aquí ya la tenemos, ponemos una serie de sentencias if, else if, etcétera, etcétera, y entonces nuestra función va a recibir 2 membresías, A y B, y va a recibir un número. Este número, n, nos va a decir cuál de las 4 normas vamos a utilizar. Por ejemplo, si n es igual a 1, entonces decimos que el mínimo es el que vamos a utilizar como la norma T, o sea, como intersección. Si n es igual a 2, vamos a utilizar el producto algebraico. Aquí lo tenemos. Simple y sencillamente multiplicamos A por B. Si tenemos n igual a 3, vamos a utilizar el producto acotado, que es precisamente el máximo entre 0 y la suma de A más B menos 1. Y finalmente, si n es igual a 4, vamos a tener el producto drástico. Entonces aquí en este programa ya está transferida todas estas fórmulas. Y ya finalmente, pues si n no es igual a 1, 2, 3 o 4, si es algún otro número, pues que nos mande un mensaje de error. Entonces así vamos a definir esta función de las intersecciones, o sea de las normas T, y vamos a guardarlo. Aquí pues así le pusimos T int de norma T intersección, y vamos a guardarlo. Aquí ya tenemos esta función a nuestra disposición, ya tenemos, nos devuelve el valor de la intersección y ya. Entonces podemos programar igual la correspondiente función de las normas S. Vamos a hacer eso aquí a continuación. Muy bien, entonces aquí ya tenemos el programa realizado de esta función que nos permite seleccionar cuál de las 4 uniones que vimos queremos hacer. Igual tenemos cuando n es igual a 1, la unión es igual a la regla del máximo. Cuando n es igual a 2 tenemos la suma algebraica. Cuando n es igual a 3 tenemos la suma acotada, y cuando n es igual a 4 tenemos la suma drástica. En caso de que se nos ocurra poner aquí un valor de n que no es de 1 a 4, pues nos va a desplegar un error. Ok, vamos a probar estas funciones que acabamos de programar. En el caso de las uniones aquí que teníamos y las intersecciones, cuando hicimos este programa de las gráficas al principio de este video, y las probamos con la regla del máximo. Entonces, si recordamos, aquí tenemos estas funciones gaussianas y la campana generalizada, una centrada en 4 y otra en 7, y con estas funciones vamos a obtener las diferentes intersecciones. Sin embargo, en este caso hay que notar que los parámetros los estamos pensando pasar como si fueran componente por componente. Entonces, simple y sencillamente vamos a decirle a MATLAB que nos calcule esas componentes, nos calcule la unión, la intersección, etcétera, etcétera, aquí en esta parte donde estamos generando las funciones de membresía. Vamos a escribirlo por aquí precisamente y vamos a hacer el ejemplo de unión. Aquí vamos a declararla explícitamente. Es una nueva función de membresía que se va a obtener
a partir de estas dos, como las hemos visto anteriormente. Y entonces aquí pues ya las tenemos, o sea, nada más le tenemos que decir pues que queremos esta función nueva para calcular la unión, y vamos a pasarle los parámetros que está calculando, o sea, los valores de membresía que calcula en estos momentos, en esta iteración, y ahorita decidimos cuál queremos ver. Ok, entonces hasta ahorita solo le hemos pasado los datos. Como conocemos la operación con la regla del máximo, pues le tendríamos que pasar aquí el número 1. Y ok, vamos a definir entonces la intersección. Así le vamos a poner inter nada más, para no escribir mucho. Y aquí tendríamos que poner la t-int que le pusimos así a esta función. Igual le pasamos nuestras funciones de membresía que estamos calculando. Y si le ponemos aquí al final del 1, pues quiere decir que es la regla del mínimo para calcular las intersecciones. Aquí vamos a decirle que además de estas gráficas, como siempre, la función 1 y la función 2, pues queremos ver su unión y su intersección. Vamos a poner esos plots aquí acto seguido. Los datos de X son los del espacio de discurso, U. Y bueno, aquí vamos a ver la unión. Vamos a ver la unión en color rojo, igual que hace rato. Y aquí tenemos ya el plot para graficar la intersección. Y aquí lo vamos a graficar en color verde. Y entonces, si ahorita corremos esta función, tal cual, y todo funciona correctamente, pues lo que debería pasar es que deberíamos ver exactamente la gráfica que vimos, de las primeras que vimos al principio de este video. Y aquí la tenemos, efectivamente. Entonces aquí tenemos estas gráficas de la intersección y de la unión. Ya sabemos que tenemos los diferentes conjuntos difusos. Aquí están originalmente los conjuntos difusos. Aquí solamente tenemos su intersección calculada con la regla del mínimo. Y aquí solamente tenemos la unión calculada con la regla del máximo, sin mayor problema hasta ahorita. Entonces vamos a modificar qué intersección queremos ahora y qué unión queremos. Vamos a pensar en la segunda, que era la algebraica, o sea, la suma algebraica y el producto algebraico. Ok, entonces sigue activa nuestra imagen. Nos va a poner todo de los mismos colores. Y vamos a nos va a duplicar algunas gráficas, no hay problema, las va a poner de los colores adecuados. Pero va a haber una pequeña diferencia en cómo se calcula la unión y cómo se calcula la intersección. Aquí ya estamos viendo precisamente algunas diferencias. Vamos a dejar solo las intersecciones y solo las uniones. Entonces vamos a cancelar las otras líneas de color azul y negro. Y aquí estamos viendo diferentes formas de hacer una unión. Por ejemplo, vamos a ver las puras uniones. La regla del mínimo es la que vemos que alcanza este pico más abajo, y luego la regla de la suma algebraica no alcanza membresías tan bajas en esta región. Sin embargo, en todo lo demás se parece, es prácticamente la misma. Aquí lo podemos nosotros notar, es prácticamente la misma, excepto en esta pequeña región. Ok, ¿qué pasa si ahora nosotros comparamos la intersección? Bien, aquí en la intersección observamos algo parecido. Son muy parecidas, de hecho son iguales a partir de ciertos valores, pero la regla del mínimo contiene a la función de membresía que tenemos como la regla del producto algebraico. Sin embargo, ciertamente son bastante parecidas. Vamos a probar las otras funciones. Entonces vamos a ponerle aquí 3 y 3 para obtener tanto la suma acotada como el producto acotado. Ok, aquí tenemos esta situación. Vamos a cancelar otra vez los conjuntos originales y vamos a compararlas, cómo se ven aquí las intersecciones y las uniones. Vamos a empezar primero con las uniones y nos damos cuenta que esta regla de la suma acotada contiene a las otras dos expresiones que son las uniones. Hay que recordar que nosotros vimos en un video anterior
que la unión del máximo era la más pequeña posible que contiene a ambos conjuntos que se están uniendo. Entonces, esta de aquí, la de la suma algebraica, contiene a la regla del máximo, y la de la suma acotada a su vez contiene a estas dos anteriores. Entonces, por supuesto, contiene a la unión en su expresión mínima, que sería esta regla del máximo, y por lo tanto la podemos utilizar. Hay que notar que, igual que la vez anterior, si nosotros quitamos la de la regla de la suma algebraica, entonces se parecen de todas maneras, son prácticamente iguales, excepto en esta región. Es ahí en esa región donde se observan las diferencias entre las uniones. Vemos aquí este pequeño borde que pierde un poco de membresía. Vamos a ver qué sucede si utilizamos la regla de la suma drástica. Y para eso, pues vamos a poner aquí 4 y también el 4 en la unión y el 4 en la intersección. Entonces aquí ya está descrito lo que va a pasar. Y bueno, vemos estas líneas, las que teníamos. Sin duda, esta línea salió en 1 completamente por cómo está definida la operación, y aquí pues sale prácticamente todo en 0 por cómo está definida la operación drástica. Nos estamos dando cuenta que en efecto esta línea pues encierra a los otros dos conjuntos, los contiene. Sin embargo, a pesar de que los contiene, de que contiene a los otros casos de unión, parece que le está asignando más membresía al conjunto unión de los dos conjuntos originales de la que debería. El problema con el uso de estas funciones de tipo gaussianas y de campana generalizadas en conjunto con la operación de suma drástica o de producto drástico, aquí vemos que en el caso de la intersección todo lo mapea prácticamente a 0, es que estas funciones decaen asintóticamente hacia el 0, pero en realidad nunca lo alcanzan. Entonces hay que recordar que el producto drástico dice que vamos a asignarle un 1 siempre y cuando la membresía de alguna de las dos funciones sea mayor que 0. Y como realmente nunca tocan el 0, pues entonces siempre nos va a poner un 1. Así que esta operación de suma drástica y de producto drástico no es muy útil cuando utilizamos estas funciones de membresía tipo gaussianas o tipo campanas generalizadas. Para verificar, sin embargo, que son uniones válidas y también son intersecciones válidas las de la suma y el producto drástico, vamos a utilizar funciones de membresía trapezoidales. Sin embargo, antes de pasar a eso, notamos precisamente que los conjuntos difusos están contenidos, o sea, los conjuntos originales están contenidos en todas las uniones, porque las funciones de membresía de las uniones son en todo punto mayores o iguales que las propias funciones de membresía de ambos conjuntos. Cualesquiera que nosotros elijamos, por ejemplo, la suma drástica, desde luego esta línea 1 es mayor o igual que cualquiera de estas dos funciones en todo momento, por lo tanto las contiene. Desde luego, como comentamos, aquí ya no tiene nada de difuso, todo está contenido en la unión, y desde luego eso genera problemas por el uso de estas funciones que tienden asintóticamente al 0, pero realmente pues no lo tocan fácilmente. Entonces, ok, pero por otro lado, pues aquí tenemos la operación de suma acotada, y la suma acotada también contiene a las dos funciones en todo momento. Asimismo, si tenemos ahora la suma algebraica, también contiene a las dos funciones originales de membresía en todo momento, y desde luego eso también sucede con la regla del máximo. Por lo tanto, son uniones válidas. Hay que recordar que esta es la unión óptima, porque es el mínimo conjunto que contiene a los otros dos conjuntos simultáneamente. Algo parecido pasa con las reglas de el mínimo para las intersecciones. En este caso es al revés. La regla de la intersección dice que la regla del mínimo para calcular la intersección
establece que este es el máximo conjunto que está contenido en ambos conjuntos originales simultáneamente. Por eso, cuando nosotros probamos el producto algebraico está contenido en ambos conjuntos originales, igual simultáneamente, nunca supera la membresía, pero no es el máximo lo da la primera regla. Entonces, de todas maneras, tiene elementos, todos los elementos que están aquí en verde son elementos de la intersección. Asimismo, vemos la misma tendencia. Si en vez del producto algebraico usamos ahora el producto acotado, entonces nos damos cuenta que en todo momento ese producto acotado está siendo contenido en los dos conjuntos originales simultáneamente. Y finalmente, desde luego, esta línea que nos salió con membresía igual a 0 es contenida en todo momento por estos dos conjuntos. Desde luego, aquí la figura que nos dio es bastante inútil porque pues es solo un 0, nada pertenece a la intersección y la nada, o sea el vacío, pues está contenido en cualquier otro conjunto, entonces pues es trivial. Y eso es precisamente por la forma de que estas funciones de membresía tipo campana y tipo gaussiana nunca caen exactamente a 0. Esos son problemas cuando se utilizan esos productos drásticos con este tipo de funciones, pero eso se corrige cuando utilizamos funciones de membresía tipo trapezoidal. Vamos a ver eso a continuación. Ok, aquí previamente ya definí esas funciones trapezoidales. Simple y sencillamente vamos a sustituirlas, es decir, comentamos las que teníamos ahorita activas, que son las campanas de Gauss y las campanas generalizadas, y las reemplazamos por funciones trapezoidales contenidas igual entre 0 y 10, y vamos a ver cómo se efectúan todas esas uniones. Vamos a empezar con las uniones e intersecciones clásicas, las del máximo y mínimo. Aquí la tenemos, ahí están las dos funciones originales, aquí están las dos funciones originales efectivamente, y vemos la intersección entre ellas con la regla del mínimo, y vemos la unión entre ellas con la regla del máximo. Vamos a seguir obteniendo las uniones y las intersecciones con las siguientes normas y conormas. Ok, entonces aquí tenemos el caso de las intersecciones, tenemos los conjuntos originales, vamos a quitarlos, pero nos damos cuenta que la regla, precisamente la regla del máximo para calcular la unión, es la que vemos aquí con este vértice más agudo, aquí más abajo, y esta está contenida en las otras. Aquí la siguiente es la regla de la suma algebraica, y la suma algebraica a su vez está contenida en la que sigue, que es la de la suma acotada, y la suma acotada a su vez está contenida en la suma drástica. En este caso sí vemos como efectivamente donde es 0 ya no hay membresías, y sin embargo esta suma drástica pues es ahorita el conjunto más grande que definimos con las operaciones que vimos hace rato, que contiene simultáneamente a estos dos conjuntos difusos. Por lo tanto la podemos utilizar como una unión. Si ahora aplicamos la misma idea pero con las intersecciones, vemos la misma tendencia. En efecto, estamos viendo que en el caso de la regla del mínimo está contenida en todo momento esta función de membresía de intersección en ambos conjuntos simultáneamente, pero es el más grande que se puede contener en ambos conjuntos originales simultáneamente, porque la que sigue, la número 2, que era el producto algebraico, es ahora menor, es menor que la anterior. Aquí la vemos, pero está contenida desde luego en los dos conjuntos originales al mismo tiempo. Asimismo, si nosotros ahora consideramos la del producto acotado, vemos que la membresía es todavía menor que la membresía en la operación de producto algebraico, pero está contenido
en ambos conjuntos al mismo tiempo. Y finalmente vemos el producto drástico y está contenido también en ambos conjuntos al mismo tiempo, aunque es el que tiene, vamos a decirlo así, es el más pequeño de todas las formas de intersección que pudimos encontrar. Entonces, este producto drástico está contenido en este producto acotado, y el producto acotado a su vez está contenido en el producto algebraico, y el producto algebraico a su vez está contenido en la regla del mínimo. Entonces, así es como funcionan estas normas T y las conormas T, de tal manera que nosotros podemos ahora elegir diferentes operaciones, por lo menos estas 4 que vimos, para hacer los cálculos de intersección y de unión. Y desde luego eso trae diferentes comportamientos a la hora de poner nuestro sistema de inferencia difuso en operación. Pues bien, amigas y amigos, hemos llegado al final de este video. Si les gustó o les ha sido útil, no se olviden darle like y compartir. Asimismo, si aún no lo han hecho, pueden suscribirse a este canal para ver más videos como este. Les agradezco mucho por su atención y como siempre nos vemos en el próximo video.